Unos instantes les anunciaba la presencia del doctor Javier Díaz-Canseco, congresista de la República. Hoy día el presidente ha hablado de cadena perpetua para los secuestradores, para los terroristas y para los narcotraficantes. Desde algunos analistas, el problema no está en endurecer las leyes. Ayer comentábamos que las leyes ya las endureció Alberto Fujimori. El tema es un poco más complejo, pero ¿qué hacer en todo caso? Va a estar inevitablemente en manos del Congreso, porque desde el Ejecutivo va a ir una iniciativa. Empezaremos conversando con el congresista Javier Díaz-Canseco, que hay que decir, acaba de llegar de viaje. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Zenaida. Gracias por estar aquí. ¿Cómo le ha impresionado el secuestro de Mariana de Pollack? Se está tratando el tema como un secuestro político. ¿Coincide o no? Yo creo que es difícil todavía tener una visión totalmente clara del asunto. Sin embargo, a mí me parece que hay demasiados hechos presentes en la escena para que sea pura coincidencia. ¿Con qué? Bueno, por ejemplo, tiene usted el caso de el suicidio de un coronel Núñez, el 23 de julio. Luego tiene el suicidio de un general, el 2 de septiembre, que era el cajero de Montesinos en el Ministerio del Interior y en el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, en adquisiciones de la Fuerza Armada. Tiene una curiosísima campaña iniciada a las puertas del inicio de los juicios orales para nombrar una comisión que evalúe los abusos, entre comillas, que se estarían cometiendo con los corruptos, lanzada por Monseñor Cipriani, que cayó en todos los idiomas durante el régimen de Fujimori frente a abusos y corruptelas, y ahora aparece como sensibilizado frente a malos manejos, y aparece este secuestro. Un secuestro en el que se habla de que se estarían solicitando varios millones de dólares por una señora cuyo nivel de recursos evidentemente no es ese, y que más bien aparece importante por la amistad entre el señor Pollack y el presidente Toledo. Es un golpe político, definitivamente. Para mí hay una suerte como de ofensiva política a la puerta del inicio del juicio oral a Montesinos, la lectura de las sentencias más complicadas y procesos que van a involucrar cerca de 1000 personas. Sin duda. Hábleme un poquito sobre lo dicho respecto de Monseñor Cipriani, porque por lo que manejamos todos, él estaba respondiendo a una agresión. Bueno, yo personalmente creo que hay varias cosas que están claras. En primer lugar, la declaración hecha por el señor Bustamante, diciendo que Montesinos afirmó que Cipriani fue consultado respecto al tema de qué hacer con los cadáveres de los estudiantes de la Cantuta. Asunto sobre el que dice que no le creyó, que él sabía que Montesinos era un mitómano, pero fue y se lo dijo al juez. Exacto, ¿para qué lo dijo? En primer ¿Para lugar, hacerlo resbalar? En segundo lugar, dijo que no es la única ocasión en la que lo dijo. Dijo que esa fue una ocasión, pero que lo escuchó en otras 2 ocasiones más. O sea, estamos hablando de una versión escuchada 3 veces. Curiosamente, no le preguntan sobre las otras ocasiones quién estuvo presente. Pero además es una declaración previa a la aseveración hecha por el señor Cipriani en su visita a Chupitas, planteando esta revisión de los supuestos abusos frente a los juicios que encaran algunos por corrupción. Y entonces, aquí, ¿quiénes hacen la estrategia y quiénes son las víctimas? Bueno, mi impresión es que una de las cosas que hay que evaluar es si la declaración de Bustamante no era conocida ya en el momento en el cual Monseñor Cipriani hace la aseveración de que hay que hacer una comisión revisora, porque entonces estaba preparando la camita, hipótesis, ¿no es cierto?, para que cuando le respondan a este tema, diga que una imputación que lo involucraría, dada por un miembro del fujimorismo también. El señor Cipriani fue, creo que confesor de la familia, no diré real, pero presidencial. Y entonces creo que ha habido un vínculo estrecho. Yo no tengo una visión íntegra del problema, pero me parece que es un asunto que, como la misma conferencia episcopal lo demanda, debiera ser investigado. Y entonces todo está concatenado, unido para llevarnos ¿a qué?
a evitarle a Montesinos la lectura de las sentencias, a evitarle las audiencias públicas que están a punto de iniciarse? Vamos a ponerlo así, Zenaida. Yo creo que lo que está en juego políticamente en el país es ahondar una crisis política que produzca un cambio de régimen y luego a río revuelto ganancia de pescadores. Si vamos a pensar en un mediano plazo, en mi opinión lo que está jugándose hoy en el país es una política de desestabilización de un gobierno que pone mucho de su parte para desestabilizarse también, pero que hay un clarísimo juego, en mi opinión, del montesinismo de pescar a río revuelto en ese proceso. Ajá. Y yo siento que hay un chantaje abierto, como una hipótesis a investigar en profundidad el propio Montesinos, mandando mensajes a las puertas de este juicio oral, ¿Público? abierto, público, que va a involucrar a cientos de personajes militares, civiles, empresariales, ministeriales en este proceso, jugando sus cartas para arrinconar al gobierno. Ahora resulta que Toledo ha inventado el infundio contra Cipriani. Esto es increíble. O sea, Bueno, un Lourdes Flores dijo que la señora Carpa estaba detrás. Esto me parece increíble. O sea, está detrás. ¿Qué pasó de con Lourdes Bustamante. Flores? Está detrás de Bustamante. ¿Lourdes Flores es parte de la estrategia? Yo creo que... ¿Fue ingenua? No. Yo creo que hay tal apetito por ver quién pesca a río revuelto que hay una extraordinaria falta de responsabilidad frente a lo que está ocurriendo en el país y disposición a cualquier cosa. No solo hay la aseveración de Lourdes Flores, hay esta presencia de Alan García en la catedral, que realmente, a mí personalmente me ha parecido increíble, ¿no es cierto? Producir un gesto de ese estilo en estas condiciones y encima que el acusado termine siendo el gobierno. O sea, ya aquí de cualquier cosa sale responsable Toledo, hasta de la actuación de exministros fujimoristas. ¿No se va usted a pasar a Perú Posible? No, en absoluto. Yo soy parte de la oposición, pero creo que hay que tener una actitud razonable frente a las cosas. De acuerdo. ¿No le está dando una capacidad enorme a Vladimiro Montesinos? ¿Con quién o con quiénes estaría maquinando todo esto? ¿Quiénes son sus alfiles? Bueno, yo creo que está muy claro que Montesinos mantiene un conjunto de relaciones al interior de institutos armados, con grupos de poder muy poderosos. ¿Quiénes? No hemos visto la relación... ¿Medios de comunicación? No solo medios, pero medios también, ¿no es cierto? Yo creo que hay canales de señal abierta que tienen gente propietaria que ha estado íntimamente vinculada a Montesinos, ¿no es cierto? ¿En el 4 ya no están? ¿En el 5? Bueno, en el 4 no están a medias, bueno, porque Televisa sigue manteniendo un porcentaje importante de acciones. En el 5 sigue el grupo Schultz conduciendo el canal. ¿Están desarrollando la agenda de Montesinos? Bueno, Schultz está operando con absoluta libertad en Buenos Aires. Yo vengo de Buenos Aires. Una de las cosas que he hecho es hablar con la prensa en Buenos Aires, con Página 12, con Horacio Verbitsky, con 2 programas de televisión, para plantearle a la Argentina que esté en una lucha feroz por renovar su sistema político, que hacen importando y aceptando corruptos extranjeros en la Argentina cuando tienen su propia limpieza que hacer en casa. ¿Ha logrado algo? Ah, sí, hemos logrado una apertura en medios, en primer lugar, para colocar el tema, ¿no es cierto? Hemos hablado con miembros del Congreso para buscar que, conforme a ley, los plazos se aceleren. Los procesos están abiertos desde octubre del año pasado, ¿no es cierto? Y el señor Schultz está en Buenos Aires, tiene una fianza de $600.000, le han retenido los pasaportes y tiene que marcar tarjeta semanalmente en la comisaría. Pero los Crucillat no tienen arraigo, no han pagado ninguna fianza, no tienen retenidos los pasaportes y están en Tucumán, donde hacían negocios con, aparentemente, el hijo del señor Palito Ortega, gobernador de Tucumán, una provincia conocida por los lazos políticos de los personajes que conducen la provincia, que no son particularmente buenos. Entonces, yo creo que estos contactos existen en la Fuerza Armada, en medios de comunicación y en grupos económicos. Mire, Zenaida, para mí no es una casualidad que el señor Dionisio Romero, al que todos hemos visto, asesorando a Montesinos, haya sido nombrado presidente de la Asociación de Bancos del Perú. No es una casualidad. ¿A qué responde? Yo creo que responde a un posicionamiento de sectores que han estado vinculados en el fujimorismo
a ubicar posiciones gremiales de las cuales puedan presionar. El señor Camet ha sido incorporado como director del Grupo Crédito. El señor Camet, que tiene los juicios que tiene abiertos y las denuncias que tiene abiertas. Entonces, yo no puedo creer que esto es absolutamente espontáneo y viene de la nada. ¿Sí? Javier Díaz-Canseco, ¿descarta absolutamente una participación de la subversión? No, no la descarto absolutamente. ¿No? No la descarto El absolutamente. MRTA reviviendo, no ayudado parece... por las FARC. He escuchado una versión de repente suena Mire, no me parece extraña. Una hipótesis dominante, por varias razones. En primer lugar, yo creo que el MRTA está básicamente liquidado. Es decir, no ha habido una sola acción de mínima significación del MRTA después del secuestro de la residencia del embajador japonés, estamos hablando varios años atrás, una sola respuesta. No ha habido. Bueno. No hay pintas, no hay volantes, no hay absolutamente nada. De pronto sale una operación de este estilo con infraestructura como para mantener eso, la verdad que me parece poco probable. Lo pensaría más de Sendero, que tiene una infraestructura mayor, pero no es un estilo operativo que ha aplicado Sendero. Pues ojalá. Yo tengo a la mano, aprovecho la oportunidad, en todo caso, un acta de reunión a nivel de autoridades en San Antonio del Estrecho, con el prefecto de Loreto, la alcaldesa del Estrecho y con la cónsul de Colombia. Y en la parte final, después de que cada uno de las autoridades que participa expone sus problemas, dice: el profesor Edwin Pérez dijo que denuncia la presencia de las FARC de Colombia en la zona del río Putumayo, pero hasta el momento no hay ningún resultado. Además pide que se solucione el problema de los maestros de esa zona. En fin, el gobernador dijo que los moradores de Alto Putumayo están emigrando porque están reclutando a los jóvenes de ambos lados, tanto de Colombia como Perú. Y asimismo dijo que la localidad de Huacpapa tiene presencia de las FARC de Colombia en la zona de Bajo Putumayo, del Estrecho, 20 de junio del 2002. Eso es perfectamente factible. Es perfectamente factible que un grupo armado, como la FARC, que es un grupo grande y que tiene recursos, opere en zonas de frontera y busque santuarios en zonas de frontera. De allí a llegar a Lima... Dudo que de ahí pase a acciones agresivas aquí dentro, porque es abrirse otros frentes. Y normalmente estos grupos lo que quieren es concentrar su confrontación en el país donde están desarrollando la confrontación y trabajar con santuarios a los otros lados. Que recluten es también perfectamente posible. Las FARC le paga a sus combatientes, o sea, tiene una planilla. No es un movimiento que solo funciona con una adscripción ideológica. Otro día hablaremos de eso. Antes de finalizar, permítame preguntarle sobre algo que sonó mucho en su ausencia, y es el caso de Javier Mujica Petit, asesor suyo, que ha aceptado que cobró una comisión del 15% a 4 exfuncionarios de la Superintendencia de Banca y Seguros, entre los que estaba su padre, inclusive a los que patrocinó y benefició gracias a la ley 27650 que él impulsó. Supongo, espero que usted tenga conocimiento del tema. Sí, tengo conocimiento del tema. ¿Y qué tiene que decir? Muy claro lo que tengo que decir. En primer lugar, esa ley no generó ningún derecho. Esa ley estableció el cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema dada el año 94. Y luego una sentencia del Tribunal Constitucional dado el año 98. Y una recomendación del Defensor del Pueblo, del doctor Jorge Santisteban, en el sentido de que los jubilados de la Superintendencia de Banca y Seguros tenían derecho a recuperar las pensiones que el fujimorismo les arrebató. Les redujo al 20% su pensión. Eso que hablaban aquí de maestros no pagados, a esos trabajadores les redujeron su pensión al 20%. Una ley que le ha ofrecido al señor Mujica 15% de la primera pensión, la ley no y tiene... de los devengados y los intereses legales generados desde el 92, porque pues es un poco complicado que uno impulse una ley que lo va a beneficiar. No, espérese un minutito. La ley no tiene nada que ver con el tema de la defensa de las personas involucradas. Pero estaba la ley, feo que el señor esté allí como haciendo un lobby. Yo no tenía la más remota idea de condiciones contractuales en ese terreno, la más remota en ese terreno. Pero sí quiero decirle con toda claridad que no es la ley la que le genera un ingreso por defensa al señor Mujica. La sentencia de la Corte Suprema establecía que había que devolverles, el Tribunal Constitucional también,
la opinión de la Defensoría y la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y dentro de poco tiempo debe fallar la Corte Interamericana de Derechos Humanos también sobre el tema. De manera tal de que es un tema distinto el de los saberes que se le paga al abogado por parte de los afectados, de una norma que tiene que ver no con 5, sino con más de 100 trabajadores de la superintendencia que fueron recortados en sus derechos en este terreno. Pregunta final. ¿Sigue trabajando con usted el doctor Mujica? No, el señor Mujica dejó la función del Congreso en cuanto acabó la vicepresidencia que ejercí. No es funcionario del Congreso más en este terreno. ¿Y tiene alguna culpa o no? En mi opinión, cometió un error en la asunción de fundamentar un proyecto que yo había presentado. Yo vengo peleando del año 96 porque el Estado pague las sentencias judiciales que lo comprometen. Bueno. Y porque se cumpla eso. No ocurría, una tras otra vez. Yo creo que eso fue evidentemente un error. Pero no creo que Javier Mujica sea una persona deshonesta. Se lo digo con toda franqueza. Gracias. Buenas noches. Vamos a la pausa, volvemos rápido. Es decir, acaba de llegar de viaje. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Zenaida. Gracias por estar aquí. ¿Cómo le ha impresionado el secuestro de Mariana de Pollack? Se está tratando el tema como un secuestro político. ¿Coincide o no? Yo creo que es difícil todavía tener una visión totalmente clara del asunto. Sin embargo, a mí me parece que hay demasiados hechos presentes en la escena para que sea pura coincidencia. ¿Con qué? Bueno, por ejemplo, En unos instantes les anunciaba la presencia del doctor Javier Díaz-Canseco, congresista de la República. Hoy día el presidente ha hablado de cadena perpetua para los secuestradores, para los terroristas y para los narcotraficantes. Desde algunos analistas, el problema no está en endurecer las leyes. Ayer comentábamos que las leyes ya las endureció Alberto Fujimori. El tema es un poco más complejo, pero ¿qué hacer en todo caso? Va a estar inevitablemente en manos del Congreso, porque desde el Ejecutivo va a ir una iniciativa. Empezaremos conversando con el congresista Javier Díaz-Canseco, que hay que evalúe los abusos, entre comillas, que se estarían cometiendo con los corruptos, lanzada por Monseñor Cipriani, que cayó en todos los idiomas durante el régimen de Fujimori frente a abusos y corruptelas, y ahora aparece como sensibilizado frente a malos manejos, y aparece este secuestro. Un secuestro en el que se habla de que se estarían solicitando varios millones de dólares por una señora cuyo nivel de recursos evidentemente no... Por ejemplo, tiene usted el caso de el suicidio de un coronel Núñez, el 23 de julio. Luego tiene el suicidio de un general, el 2 de septiembre, que era el cajero de Montesinos en el Ministerio del Interior y en el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, en adquisiciones de la Fuerza Armada. Tiene una curiosísima campaña iniciada a las puertas del inicio de los juicios orales para nombrar una comisión